Hermanos, paz de Cristo, me da mucho gusto poder estar con ustedes de nuevo este día domingo. Espero que estén bien de salud y gozando las bendiciones del Señor. Quiero agradecer a todos los que estuvieron con nosotros el domingo pasado para celebrar nuestro Día del Amigo. Fue un domingo extraordinario, mucha bendición, el Señor sanó, hubo sanidades, se predicó el Evangelio, muy bonito la actividad. Gracias por haber estado. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, y vamos a considerar lo que dice la Escritura con respecto a la resurrección. Por supuesto, este es el culto de resurrección. Estamos celebrando nosotros uno de los eventos más importantes de toda la historia, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Así es que vamos a leer este texto y aquí nos vamos a basar en el nombre del Señor. Lee de esta manera. Dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oremos. Señor, bendícenos al estudiar tu palabra y al traer este mensaje a tu pueblo de la resurrección. Fortalécenos, anímanos, ayúdanos, Señor, para que en este día podamos salir entendiendo mejor la importancia de la resurrección y habiendo tenido la verdad de la resurrección afirmada en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este día de la resurrección, y cristianos alrededor de la nación y de nuestra nación y del mundo en realidad están celebrando la resurrección de Jesucristo. No cabe duda que este día es el día más importante en la historia de toda la humanidad. Este día y la muerte de nuestro Señor cuando Él entregó su vida por nosotros. La verdad es que en este día de la resurrección, en el día más bien de la resurrección, la muerte fue derrotada y Cristo salió victorioso. Es un día sumamente importante para la fe cristiana porque todo lo que Jesús reclamó o dijo de sí mismo se verificó como cierto, y eso es sumamente importante para nosotros. Es un día literalmente, creo que lo puedo decir sin exageración, que cambió todo cambió en la resurrección. Ahora lo que voy a hablarles a ustedes es este tema: el Cristo resucitado es Señor y Salvador. Es una declaración de Pedro después de que les predica en el día de Pentecostés, primero hablando del Pentecostés, después hablando el Evangelio, después hablando de las evidencias del Antiguo Testamento de la resurrección. Es con esta oración, en el versículo 36, que concluye su mensaje pentecostal, apostólico, en el día de Pentecostés. Y vamos a examinar este texto porque dice cosas muy importantes. Pero antes déjenme darle unas declaraciones preliminarias. Y la primera va a ser esta: que la resurrección, por eso celebramos este día y todos los días la resurrección de Jesucristo. La resurrección validó las principales reclamaciones que Cristo hizo sobre sí mismo. Es decir, Cristo dijo algunas cosas de sí mismo que si Él no resucita llegan a ser falsedad y Él llega a quedar en completo descrédito. Pero increíblemente, todo lo que Él dijo de sí mismo, lo que Él clamó como cierto de sí mismo, o se valida en la resurrección o no se valida en ese día, en esa mañana, en esa tumba. Y eso es lo que vamos a examinar ahora. Ahora, déjeme decir esto, que de todos los líderes religiosos y fundadores de religiones mundiales que ha existido en toda la historia humana, ni uno de ellos, salvo nuestro Señor Jesucristo, dijo: todo lo que yo he dicho ser, todas mis enseñanzas que yo he dado son verídicas, son ciertas, dependiendo de que yo me levante de los muertos. Ni uno de los líderes
religiosos de la antigüedad hicieron esa declaración. Pues qué locura, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que Jesucristo hizo. Si ustedes van conmigo a Mateo 12, 38 al 41, ustedes pueden leer allí que en una ocasión vinieron unos fariseos y escribas a Jesucristo y le dijeron a Jesús: Señor, muéstranos un señal. Queremos ver un señal. Y Jesús en el versículo 39 dice que le respondió de esta manera: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en la vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, eso es una escritura muy importantísima, porque cuando Jesús hablaba con estos líderes religiosos, ellos le pedían: muéstranos un señal que tú eres el Mesías, que todo lo que enseñas, lo que dices es cierto. Y él les dice: no les voy a dar un señal. Si les diera otro señal, no lo creerían de cualquier manera. Les voy a dar un señal que nunca antes en la historia de la humanidad se ha dado. Ningún líder religioso, nadie se ha atrevido a ir más allá de la muerte y decir: este es el señal que les voy a dar. Porque la muerte era un conquistador absoluto. Nadie en la historia de la humanidad, sino 2 hombres, habían podido escaparse de la muerte. Y eso por el poder de Dios. Uno que fue llevado al cielo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que nadie había, por su propio poder, en toda la historia humana, había podido resucitarse o ser levantado de los muertos después de 3 días de muerto. Imposible. Pero es precisamente lo que dijo Jesús. Él dijo: si lo que yo digo de mí mismo es cierto, entonces ustedes lo van a saber, porque 3 días después de estar muerto, estar en la tierra, voy a levantarme de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué declaración tan asombrante! Eso nos deja con la pregunta: ¿por qué es que nosotros como cristianos seguimos a Jesús? ¿Le seguimos porque hizo milagros, o porque sus enseñanzas o su filosofía de la vida, o por su gran sabiduría? ¿Seguimos nosotros los cristianos a Jesucristo por su sacrificio, por su iluminación como líder religioso? Y la respuesta es no. Nosotros no seguimos a Jesús por ni una de estas cosas. Nosotros seguimos a Jesús porque Él resucitó de los muertos. Y en la resurrección se valida su sabiduría, se valida el hecho de que Él era un hombre que anduvo en la luz de Dios, se valida su enseñanza, su filosofía, los milagros que Él hizo, todo lo que Él habló, se valida en la resurrección. Nosotros seguimos a Jesús no por lo que Él dijo, por su sabiduría. Hay muchos maestros en el mundo que tienen cierta sabiduría mundana, cierta manera de ayudar a la gente a superarse en la vida, pero nada de eso valida que ellos son el Salvador o que tienen un remedio para el problema del pecado del mundo. Solo Jesús. Él conquistó la muerte en la resurrección. Bueno, ¿qué fueron las cosas que Jesucristo dijo que eran sus grandes logros, o que eran los principales reclamaciones de Jesús? Pensemos en siquiera 4 de ellos. Número 1, los hombres que vinieron con la mujer samaritana, en el libro de Hechos capítulo 4, declararon: Jesucristo era el Salvador de todo el mundo. Leamos la escritura. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Es decir, vinieron para escuchar a Jesús por sí mismos. Y decían a la mujer samaritana que los había invitado: no, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Interesante, ¿verdad? Que Jesucristo recibió estas palabras, las aceptó. Él era el Salvador del mundo. ¡Wow! En segundo lugar, tenemos aquí otra escritura en Juan 8:12, donde Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si Él era la luz del mundo, entonces sin Él todo el mundo estaba en oscuridad. Esa es una reclamación increíblemente fuerte y grande. Pero Jesús lo dijo de sí mismo. En otra ocasión, en uno de los textos muy increíbles, muy fuertes, muy importantes de la Biblia, Jesús en Juan 14:6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre. En otras palabras, todas las otras puertas hacia Dios, esa idea que hacia Dios hay muchos caminos, es una falsedad. Jesucristo dijo, yo soy la única manera de llegar al Padre. Esa es una reclamación increíblemente grande, hermanos. Algo que tendría que verificarse o validarse de una manera extraordinaria para poder creerse. Literalmente, ni una de las religiones que hay en el mundo pueden ofrecerle al hombre una manera de reconciliarse con Dios. Ni una de ellas. Increíblemente grande reclamación. En Juan 11, versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces otra vez, otra grande reclamación de Jesucristo. Qué increíbles cosas decía el Señor. Ahora, ¿cierto o no cierto? Bueno, Jesús dijo, si me levanto de la tumba 3 días después de haber estado muerto, entonces todo lo que yo dije es cierto. Qué increíble evidencia estaba ofreciendo Jesucristo al mundo, ¿verdad? Porque si Jesucristo no se hubiera levantado de los muertos, entonces Él era otro de los muchos falsos mesías. Él era otro camino que llegaba a los hombres a ningún lugar con respecto a su relación con Dios. Él simplemente era otra fuente de oscuridad con respecto a las cosas de la eternidad y Dios mismo. Él era otro líder falso que hacía nada más que dar falsas esperanzas y a la humanidad, a los que le escuchaban. Si Jesús no se levanta de los muertos, esta era la realidad del Señor. Él no era un verdadero Mesías. Pero si Él sí se levantó, como nosotros lo sabemos de las Escrituras y de la historia, como hemos dicho en otras ocasiones, entonces si Él sí se levantó de los muertos, eso entonces estableció su poder sobre la muerte. Eso confirmó su autoridad de perdonar pecados. Eso nos da a nosotros una esperanza concreta de que podemos tener una vida después de esta vida. Eso en esencia validó la fe cristiana como la única fe verdadera que abre camino hacia Dios y deja todas las demás en fracaso absoluto. Ahora vamos a nuestro texto otra vez, porque como dije, aquí en este texto Pablo está resumiendo, terminando su sermón. Y él dice esto: sepas pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Cristo a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La resurrección cimentó una vez por todas la identidad de Jesús. Él es Señor y Él es Cristo. Estas dos cosas son absolutamente importantes y traen un balance a la vida cristiana. Estas dos identidades nos ayudan a nosotros a calificarnos si somos salvos o no hemos sido salvos, si vivimos para Dios o no vivimos la vida correctamente. Tener a Cristo como Salvador y como Señor lleva una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida de alegría, no importa la circunstancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Dios como en control de todo y como aquel que nos perdona, aun cuando fracasamos y fallamos y no llegamos al grado de lo que Él pide de nosotros que seamos. Vamos a ver este texto por unos momentos. Lo primero que quiero que noten es esto, que la certidumbre del cristiano. Miren conmigo el versículo número 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel. Certísimamente. Quiere decir, como decía mi mamá en muchas ocasiones, no cabe duda.
siempre lo decía. Mi papá declaraba lo mismo, completamente creíble. Uno no tiene que dudar esto. Esto es la verdad de Dios. Los judíos que conocían las Escrituras, el Antiguo Testamento, las profecías que habían hecho los profetas del Antiguo Testamento, estos profetas entendían y habían declarado que Jesucristo habría de levantarse de los muertos, lo cual acababa de certificar el apóstol Pedro. Y entonces cuando Pedro trae las Escrituras a los judíos, eso cierra el argumento. Eso concluye todas las cosas. Jesucristo es Señor y Salvador, Señor y Cristo para toda la eternidad de la iglesia. Esto es algo que nosotros sabemos, estamos seguros. Podemos tener preguntas, podemos luchar a una vez para entender mejor, para explicar mejor, pero en el corazón del cristiano verdadero no hay duda alguna. Cristo se levantó de los muertos. Él vive hoy. No solo tenemos el testimonio de la Escritura, sino en nuestro corazón y en nuestra vida, en los cambios que Cristo trajo, en la transformación de nuestro vivir. Nosotros estamos seguros que Cristo vive hoy en día y todavía está cambiando las vidas de aquellas personas que necesitan la ayuda de Dios y un cambio de vida radical. Esto está seguro en nuestros corazones. Enseguida, lo que quiero que noten es esto, que la Biblia dice que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho. Yo quiero que ustedes paren por un momento y consideren conmigo que es Dios el quien exalta a Jesucristo. Los hombres trataron de oprimirlo, de tenerlo en bajo, de humillarlo. Pero Dios, aún a través de la humillación del Hijo de Dios, estaba buscando una plataforma para exaltarlo a lo sumo. Y no importa qué los hombres iban a tratar de hacer, qué iban a diseñar ellos en contra del Hijo de Dios. La verdad es que al fin, porque Dios lo había propuesto, el Hijo de Dios iba a ser exaltado en la resurrección. Y todo lo que él había dicho de sí mismo y de Dios se iba a certificar como cierto en su victoria sobre la muerte. Es interesante, ¿verdad? Porque noten conmigo que cuando Pedro predica, y en el versículo 36 dice que a este Cristo a quien vosotros crucificasteis, él está hablando de una imagen de un Cristo que estaba en la mente de los judíos. Ellos lo habían crucificado. La muerte de Jesús había sido una muerte completamente humillante. Él había muerto en una de las peores maneras en que puede vivir un ser humano, la estigma de morir en una cruz, en una cultura de honor y de vergüenza. Esa estigma era horrible, era repugnante, era terrible. Y eso es como murió Jesús en la cruz del Calvario. Pensemos sobre eso por unos momentos. La cruz, de la perspectiva de una cultura de honor y de vergüenza. Es decir, en esas culturas occidentales el honor era de lo más importante. El honor de una vida, el hombre y su palabra, la mujer y su virtud. Eran cosas absolutamente importantes en la cultura. Pero óigame bien, en este contexto cultural, Jesucristo murió la muerte más penosa, más vergonzosa, una de las más penosas muertes que un hombre podía morir. Murió en la cruz. No en la cultura como la nuestra, porque la cultura como la nuestra es una cultura muy modesta. Las personas, los hombres como las mujeres se desvisten y parece que entre más se quitan, más felices están. Está hablando del vestimenta, de la vestimenta. Pero en esta cultura en que vivió Jesús, el estar desnudo, quitarse la ropa en público, era algo terriblemente penoso. Eran culturas generalmente hablando modestas en su vestuario.
Y la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, los hombres hicieron todo lo que pusieron por humillar al Hijo de Dios. Cuando Jesús declara que Él es el Cristo, o de menos no lo niega cuando el sumo sacerdote le pregunta, y entonces la Biblia nos dice a nosotros que el sumo sacerdote se altera y dice, ya no necesitamos más testigos, ha salido de su propia boca, ha blasfemado, lo acusaban allí falsamente de nuevo. Y entonces la Biblia dice que pasaron frente de él, escupían en el rostro y le bofeteaban, decían, profetiza quién te pegó. Qué humillación para un hombre honesto, para un hombre justo. Después de esto, cuando lo llevan a la cruz del Calvario, la Biblia nos dice que lo desnudaron. Y hay algunos teólogos que dicen que lo desnudaron completamente, mientras otros dicen que se mantuvo la ropa sobre sus lomos. Pero la verdad es que probablemente, como era la costumbre de los judíos, más bien de los romanos, lo desnudaron completamente antes de colgarlo en la cruz. Completa humillación. Una muerte pública. Masas de gente pasando, mirándolo a él en una forma tan horrenda y en una situación tan humillante. Los hombres hicieron todo lo que pudieron para deshonrarlo, para humillarlo a él. Los romanos eran expertos en esto. Una muerte deshonorable, deshonrosa, es la que murió Jesús. J. Vernon McGee, que es fue un gran maestro de la Biblia años atrás, me recuerdo haberlo escuchado en muchas ocasiones como joven, dice esto, y voy a tratar de traducirlo aquí de la desnudez de Jesús. A él no lo cubrieron para mantener su dignidad mientras él estaba muriendo en un árbol. A él lo desnudaron y lo expusieron para que hasta el fin de su vida y su trabajo redentivo, él pudiera ser visto como victorioso, aún sobre nuestra sexualidad y nuestras penas. Sí, J. Vernon McGee dice algo muy importante. Usted puede pensar en el momento más humillante de su vida. Se dio a saber algo que nadie debe de haber sabido. Se descubrió un pecado que alguien había guardado, un secreto por mucho tiempo, y la pena que vino con todo eso. En la humillación de Jesús vemos nosotros que Él aún lleva esa pena que usted ha sufrido, que alguien sufrió, porque se dio cuenta de algo que nunca debería de haber salido al público. Él sufrió por nuestras enfermedades. Él llevó todas nuestras penas. Qué interesante que mientras los hombres lo estaban humillando a él, estaban causando toda clase de pena en su vida, Dios estaba obrando de una diferente manera. Toda la muerte y la humillación de Jesucristo fue necesario porque al fin de eso, 3 días después de haber muerto, Dios tenía el plan de exaltar al Hijo a lo sumo a través de la resurrección para que para el resto de la historia de la iglesia Él sería declarado Señor y Cristo. Ya no más humillación, ya no más ese dolor y esa pena que Él sintió estando en la cruz. Ahora Él a la diestra de Dios, en el poder de Dios, en el lugar más exaltado en que ha estado un ser humano, de allí Él es declarado Dios, Él es declarado Señor, y Cristo. Una nueva perspectiva. Miren, Pablo hace un trabajo tan excelente en revelar a nosotros lo que sucede en la mente de Dios. Él dice esto, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Los hombres tenían sus terribles intenciones de humillar al Mesías, pero Dios tenía su tremendo plan de exaltar a Jesucristo a lo sumo. Toda mala obra que los hombres hicieron en contra del Cristo no pudo detener el propósito y el plan que Dios tenía de exaltarlo a Él, de limpiarlo a Él de toda pena, de toda humillación que los hombres habían puesto sobre Él. La resurrección cambió todo, hermanos. Sin la resurrección, Jesucristo en la tumba es un Cristo que no puede redimir, que es humillado, que muere la muerte más cruel, que muere la muerte más humillante. Pero con la resurrección todo eso es transformado. Y ahora Cristo no es un hombre que fue humillado. Él es un hombre que se humilló a sí mismo. Él es un hombre que confió en Dios y permitió a los hombres con grande valor llevarlo a la cruz del Calvario. Y sufrió todo lo que Él sufrió, porque al fin lo que Dios iba a hacer en la resurrección era exaltarlo a Él hasta lo sumo, como dice Pablo aquí. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla. ¿Saben qué es la diferencia entre la iglesia y el mundo? No que nosotros doblamos rodillas, sino que lo hacemos ahorita, de corazón, de voluntad. Llegará el día en que todo ser humano tendrá que doblar su rodilla y reconocer que Jesucristo es Señor y que Él es el Cristo. Nosotros lo hacemos con todo el corazón, porque Él nos ha salvado. Lo reconocemos como el Salvador y le servimos como Señor. Él es el dueño de nuestras vidas. Él ya nunca más, después de la resurrección, cambia todo. Dios lo levanta a Él. Y ahora los hombres nunca más lo podrán ver a Él como débil, como viviendo con desventaja. Nunca los hombres lo verán a Él como frágil, como incapaz de salvarse a sí mismo. Nunca más los hombres lo mirarán a Él como objeto manipulado por los seres humanos. Ahora forzosamente, a través del lente de la resurrección, aun cuando miramos a la cruz, miramos, hermanos, un símbolo de gracia, ya no un símbolo de vergüenza y de pena. Miramos un símbolo de salvación, ya no un símbolo de muerte y de desgracia. Miramos el poder de Dios manifestándose, la redención del mundo, la sangre del Cordero que limpia, hermano, la conciencia y el pecado del mundo. Esto es lo que vemos. Aún la cruz es cambiada de lo que significaba antes de la resurrección a lo que significa después de la resurrección. Todo cambió con la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora para nosotros Él es Señor y Él es Cristo. Ya no más humillado, pero ahora exaltado. Esto es importante, porque esas dos palabras, Señor y Cristo, nos dan a nosotros la perspectiva correcta que toda persona que genuinamente ha sido salva tiene de Jesús. Hay quienes lo miran como Cristo, el Salvador, y tratan de cerrar sus ojos al hecho de que Él es también Señor. Estos cristianos dicen ser cristianos porque confiesan a Jesús, porque levantaron la mano, porque fueron bautizados, pero siguen viviendo en pecado. Hicieron los ritos cristianos, pero nunca tuvieron un encuentro con Dios que cambió sus vidas. Es decir,
Hay algunos que dicen, yo recibo la regeneración, pero no recibo la santificación. Yo recibo el perdón de mis pecados, pero rehúso declarar a Jesús como el quien manda mi vida, yo me mirarme como esclavo de Él. Es decir, estas personas que dicen tener un Salvador, pero no tener un Señor, en realidad, para ser honestos, no son salvos. Y eso no es juzgarlos, eso es simplemente decir que la identidad de Cristo para todo cristiano es que Él es Señor y Salvador. Él es quien nos salva, nos redime de nuestros pecados y también es aquel quien nos manda, quien nos dirige, quien nos lleva hacia la santidad. Jesucristo es aquella persona a quien sometemos nuestra vida en su plenitud. Óigame bien, es importante para nosotros pensar que es una locura pensar que podemos vivir aquí en pecado para después vivir en santidad en el cielo. No es así. Una de las evidencias del corazón salvo, regenerado, es un nuevo deseo de vivir en una manera que honra a nuestro digno y santo Dios. Llamarle Salvador, pero no rendirle control de tu vida, no es ser cristiano. Ser cristiano es entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, recibirlo por fe en el corazón y entonces entregarle nuestra vida por ese encuentro que hemos tenido con un Dios santo y bueno y perdonador. La vida cristiana al fin del día, hermanos, no tiene que ver con nosotros. La vida cristiana no es para hacernos a nosotros más feliz. Ese no es el propósito. La vida cristiana no es para darnos una mejor vida. Esa no es la razón. La vida cristiana tiene que ver con Él. Tiene que ver con traer gloria a su nombre. Y si en esta vida el predicar el evangelio, el hacer la voluntad de Dios, el mantenerme fiel a Él, me trae a mí sufrimiento, sea lo que sea, yo de cualquier manera, aún a través de mi sufrimiento por la causa de Cristo, en mi conducta, en mi fe, en mi manera de vivir mi vida, yo voy a traer honra y gloria a su nombre, porque el fin de todo esto no es estar libre por la sangre del Cordero que me lava de pecados para que pueda ahora vivir como yo quiera vivir, no dándole importancia a mi estilo de vida, porque ya he sido perdonado. No, hermano. La salvación es un encuentro con Dios. Es un encuentro con un Dios santo que te deja marcado para el resto de tu vida. Cristo es Señor y Él es Salvador. Él derramó su sangre por ti, para que tú y yo pudiéramos tener nueva vida en Cristo Jesús. Déjenme leerles un último texto al terminar hoy. Se encuentra en Romanos capítulo 6 y esto es lo que dice. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La resurrección cambió todo. ¿Todo para qué? Para que usted y yo pudiéramos tener la libertad necesaria en Dios para vivir en una manera que agrada a Dios y que trae gloria a su santo nombre. Gracias a Dios por la resurrección que afirma nuestra fe y que nos da a nosotros una nueva vida. Oremos. Señor, yo te pido que bendigas a todos mis hermanos que están escuchando este mensaje. Hay alguien por allí que necesita entregar su vida a Jesucristo, que no ha sido bautizado
en el nombre de Jesús, confesando públicamente su fe en ti. Y yo te pido que esa persona, Señor, ya pronto tome su decisión. Yo te pido que nuestros amigos que han confiado en ti, que han puesto su esperanza en ti, se arrepientan de sus pecados, sean llenos del poder del Espíritu Santo. Toca los corazones de tus hijos. Y nosotros siempre te daremos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por un Cristo victorioso que se levantó de los muertos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, que estén bien, gocen toda la semana y Dios mediante nos vemos el domingo que viene. Dios les bendiga.